hoy vamos a seguir, que Dios me ayude con la garganta, pero hoy vamos a seguir con Balaán. Para los que no nos siguen, por las dudas, Balaán es la historia que sacamos del libro de Judas. El libro de Judas, la carta de Judas, hace como un año que estamos estudiándola. Y llegamos a la comparación que Judas habla de los falsos cristianos, de los falsos líderes introducidos dentro de la iglesia. Recordando que esto fue en el primer siglo. No solamente en el primer siglo, sino apenas en los primeros años que la iglesia comenzó a caminar. Judas insta al pueblo, a la iglesia, a luchar ardientemente por la fe. Y esa lucha era exactamente por los falsos cristianos, falsos líderes, falsos profetas, que desde la época del inicio de la iglesia, empezó a introducir dentro de la iglesia los falsos cristianos y los falsos líderes. Y hoy vamos a culminar. Tenga paciencia conmigo, si está que alguien que está con hambre, come las uñas, pero hoy vamos a terminar porque ya la sexta está, y va a ser la última si Dios quiere. Pero Balaán, hoy el título que vamos a terminar, Balaán, ¿cómo nace un falso profeta? Y hermanos queridos, escuchen, no se nace un falso profeta así, que viene con un paquete y pronto, un falso profeta. No aparece un falso cristiano que viene con la etiqueta, que viene con un rótulo así, o falso cristiano. No nace. Hoy vamos a descubrir con la vida de Balaán, y por supuesto, quizás los que no vienen acompañando, esta es la quinta o la sexta charla. Entonces, por supuesto, va a costar seguir el hilo, pero por la gracia de Dios vamos a ver, va a tener que ayudarme allí porque no traje el coso. Los falsos profetas son un medio, hermanos, de tropiezo para el pueblo de Dios. Sus maquinaciones, quizás por eso digo, nosotros estamos siguiendo un estudio, no es que estamos empezando un estudio. Entonces, sus maquinaciones son siempre guiar al pueblo de Dios a su propio ídolo. A su propio ídolo. Y su propio ídolo, hermanos, generalmente es el dinero. Generalmente es el dinero. Porque Jesús mismo comparó a Dios al dinero. Y él dijo, no podés servir a dos señores. O a Dios o a la riqueza. ¿Está mal trabajar, crecer, prosperar? No. Solo que ¿quién está gobernando tu corazón y tu vida? Y los falsos profetas generalmente giran todo en el contorno del dinero. Por supuesto, usan Dios para lograr la fama, el poder y el bienestar. Esto Pedro ya lo dijo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Eso Pedro está hablando a la iglesia de su época, que introducirán, el feo de esto que no aparece, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Es decir, las herejías no vienen diciendo, señores, hermanos, mira, hoy yo vengo a predicar una herejía. No. Viene todo sutilmente, de a poco, paso a paso. Es exactamente así. Y en los que tuvieron el miércoles, hablamos un poquito sobre eso. Entonces, dice, muchos seguirán sus desilusiones, por causa de lo cual el camino de la verdad es blasfemado. Y si es que está blasfemado el camino de la verdad. Que en un estudio que yo hice hace como 4 o 5 años, en una encuesta que se hizo, le preguntaron a las personas cuánto escucha iglesia, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Sabe cuál fue la respuesta de casi 68%? Plata. Plata, lamentablemente. Y esa es una realidad. Por eso el camino está blasfemado. Porque hoy hablar de iglesia
Lo primero que viene, bueno, está. Y ni les cuento que varias veces que encuentro con alguien que le pregunta, ¿de qué vivís tú? Y bueno, sabiendo de dónde viene la pregunta, le digo, de la iglesia no vivo. Y ahí hay un choque. Hay un choque porque, claro, ese hombre es anormal. No, no es anormal. El evangelio no es negocio. Hay de los que usan el evangelio para negocio. Que venga alguien y que trabaje y que tenga su salario digno, no está mal, porque la Biblia dice digno el obrero de su salario. Yo, por la gracia de Dios, Dios me ha dado recursos para vivir, entonces no vivo por lo que la iglesia me da, pero lamentablemente se ha tornado muchas veces negocio. Por eso el camino de la verdad está blasfemado. Y por avaricia harán mercadería ¿de quién? ¿De quién? De los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos son como las placas de los trenes antiguamente. No sé si acá pasaba, pero en Brasil había una placa que cuando llegaba a la vía del tren decía así, pare, mire, escuche. Acá hacía eso. Bueno, a los cristianos le tienen automáticamente, no pares, no mires, no escuches, no evalúes, no examines y traga todo. Lamentablemente. Lamentablemente. Por eso hay un montón de gente que está triste, un montón de gente está decepcionada, un montón de gente está frustrada. ¿Pero por qué? No es por causa de los falsos profetas, sino porque no quisieron parar a estudiar la palabra, a evaluar la palabra y a examinar la palabra como es. Entonces, por eso, hermanos, propio Jesús nos dice, guardaos de los falsos profetas. Imagínate, Jesús está diciendo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con cuernos, con garfos. ¿Cómo vienen? Hermano, vienen de ovejitas, hermanito querido, bendiciones. Vienen con todo el lenguaje evangélico cristiano. Y lo mira, parece que no mata a un pájaro, pero es un falso profeta. Es un falso profeta. Es típico de la serpiente. El miércoles dijimos, y algunos ahí tuvieron varias experiencias, que la serpiente, cuando la ves en tu casa, no te avisa que está en tu casa. Entra sutilmente hasta que tú des cuenta. Por eso la característica de la serpiente es esto. Y en Mateo 24:11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Y eso quién lo dijo? Jesús. ¿Cuándo? Hace 2000 años. Entonces imagínate hoy, en 2000 años, ¿cómo está la iglesia de Cristo? Imagínense cómo está la iglesia de Cristo hoy. Entonces, hermanos, los falsos profetas no le importa la doctrina como trazada por Dios. Un típico falso profeta no traza la palabra de Dios como ella es. No le importa, no dedica tiempo a estudiar la palabra. No gasta tiempo a comprender cómo está la hermenéutica, cómo se interpreta, cómo hacer exégesis, cómo estudiar la palabra, el texto en su contexto, en el libro, lo que dice. No le importa. ¿Qué es lo que le importa? Lo que le importa es picotear, sacar lo que quiere, traer ya su maquinación, buscar un apoyo en la Biblia y introducir su falsa enseñanza. Su falsa enseñanza. Y hermano, no voy a entrar en ejemplo porque ahí no termino. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, mira, quien dejó su padre y su madre tendrá 100 veces más. Y Jesús está hablando a la iglesia en un contexto que las personas en aquella época que se convertían al cristianismo, perdía toda su familia. Los rechazaban. Es lo mismo que un musulmán hoy en el Oriente Medio. Pero Jesús dijo, y que abraza el evangelio y viene a mí, va a encontrar dentro de la iglesia hermanos y hermanas que van a abrazarlo y encontrar una familia. ¿Qué hace un falso profeta? Falso profeta te dice, traiga acá $100 y Dios va a darte 100 veces más. Es todo plata. Entonces, esa es la característica del falso profeta. Usar lo legítimo, lo sano, lo precioso, lo glorioso de Dios y tergiversarlo a su propio provecho. Sus afán es ganar prosélito, no convertido. Hermanos,
Hoy tenemos iglesias abarrotadas de gente convencida, no convertida. Multitudes y multitudes dentro de la iglesia no conocen a Cristo, ni el evangelio de Cristo, ni el camino de la verdad. Vienen atrás de promesas, vienen a través de propaganda, vienen a través de sentirse bien, vienen a través de cosas, pero no a través de Cristo. No para conocer a Cristo, no para tener el perdón y la salvación y caminar con Cristo en un mundo pecaminoso caído. Multitudes, hermanos, están en esta misma, y la serpiente los ha extraviado del camino correcto y se han extraviado como Balaam. Por eso Pablo dijo en 2 Corintios, temo como la serpiente que engañó a Eva, vuestros sentidos, eso después ustedes lo examinan, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. ¿A dónde los falsos profetas va a tocar? Tus emociones. Tus emociones. ¿Por qué? Te vas a un montón de iglesias y ¿qué es lo que hay? Ay, sienta a Dios. ¿Y qué te dijo que tengo que sentir? ¿Quién te dijo que te vas a sentir? Mira, ayer dormí 3 horas de madrugada. Tengo dolor de garganta, dolor de cabeza. ¿Tú crees que hoy sentí para venir acá? La verdad que la gana que tengo es estar tirado en una cama y relajarme. O por ejemplo, cuando vas a pagar las cuentas, tú vas sintiendo, regocijando así, aleluya, voy a pagar el recibo de UTE. Así. Pero el falso profeta y el falso líder toca tus emociones. ¿Por qué? Porque Dios nos dio emociones, pero para que sean la consecuencia de una vida sana con Dios, restaurada. Cuando somos restaurados con Dios, ahí tenemos las emociones correctas, tenemos verdadera paz. Tenemos verdadero gozo, tenemos todo lo verdadero, ahí tenemos. Pero el falso profeta, ¿qué hace? Manipula tus emociones y te ofrece, como Pablo dijo, un falso Cristo, un falso evangelio por un falso espíritu. ¿Todo en nombre de qué? En Cristo. Por eso la iglesia de Cristo tiene que estar enseñada para evaluar, escuchar, y lo que dijimos siempre acá, volvemos a decir, nadie está por encima de la palabra de Dios. Nadie. Esto de que de acá para allá una cosa, no señores, del púlpito empieza lo primero a juzgar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es del púlpito que se van las enseñanzas a los oídos y daña no solo los oídos, sino los oídos y los corazones. Y ahí tenemos multitudes y multitudes en nombre de Cristo totalmente distorsionados, ajenos al evangelio que tenemos en la Sagrada Escritura. Manipulan el evangelio, inventan falsas doctrinas, presentan un Cristo al gusto del oyente, ¿no? Hoy tenemos Cristo al gusto del creyente. ¿Qué te gusta, hermano? ¿Quieres separar de tu esposa? Gloria, bueno, está, hazlo nomás, está bien. ¿Qué querés? ¿Quieres hacer trampa? Haga trampa, no pasa nada. ¿Qué crees? Daña hablar de mentira. No hablamos de mentira, hablamos de todo maravilloso, glorioso. En el cielo todo va a ser bueno. Y ese es el evangelio que hoy escuchamos. Pero el evangelio, hermano, de Jesús viene ¿para qué? Para penetrar como flecha en nuestros corazones, para cambiar el corazón del hombre pecador y transformarlo en el corazón de Cristo, en la verdad de Dios. Ese es el evangelio. El evangelio lastima, el evangelio machuca. No el hombre, sino el evangelio. ¿Por qué? Porque toca en tu vida pecaminosa. ¿Para qué? Para hacerte una criatura nueva en Cristo Jesús. Y el falso profeta, hermano, exactamente hace lo mismo. Entonces, y ahí tenemos, venga por tu bendición. Hoy es día de sanidad. No sé cómo saben que hoy es día de sanidad. Creo plenamente que Dios sigue sanando. Creo plenamente que Dios bendice. Pero no propagandas, rompiendo las cadenas. ¿Qué cadenas vas a romper? ¿Qué cadenas? A veces no consigues romper ni siquiera tus neuronas que se entrelazan entre sí y no puedes ni salir de tu propia burbuja. ¿Qué cadenas vas a romper? Atamos y desatamos, arrebata del diablo lo que es tuyo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que la gente no discierne? ¿Qué voy a arrebatar del diablo? El diablo no tiene nada conmigo. ¿Por qué? Porque mi vida está en Cristo.
Mi vida está en Cristo y amén, de verdad. Mi vida está en Cristo, no le debo nada al diablo. El soberano rey de los cielos y de la tierra es Cristo, no es el diablo. Entonces, todas estas cosas, ¿por qué surgen? Por personas que no disciernen, que no leen, que no le importan la palabra, le importan sentir. Y hermano, la lista puede seguir. La lista puede seguir. Pero Pablo a Timoteo dijo, pero llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Montón de gente, mira, montón de gente viene acá y sabe, no aguantan escuchar la palabra de Dios siendo predicada. ¿Por qué? Quieren emoción. Sienta a Dios. Sienta a Dios, sienta a Dios. Abraza al Espíritu Santo. Dios te está abrazando. Babosera tras babosera tras babosera. Lo que necesitas es escuchar la palabra, comprender la palabra, vivir la palabra para que tú seas un hombre maduro en la verdad de Dios. Y dice Pablo, no querrán escuchar la palabra, la buena enseñanza. Al contrario. Querrá oír enseñanzas diferentes, por eso buscarán maestros que le digan lo que quieran oír. Lo que quieran oír. Hoy, ¿qué pasa? Hoy escucha algo que no te gusta, ¿qué hace? Te toca la palabra, ¿a dónde está tu pecado? ¿Qué haces? Te va a buscar a alguien que te habla de tu pecado, te masajea tu pecado. No pasa nada, si ya va con la quinta mujer, no pasa nada. Venga aquí, tranquilo, no pasa nada. Es libre, tú eres libre para vivir como te da la gana. Y eso, hermano, es la trampa. Entonces, amontan maestros que le digan lo que quiere oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a todo clase de cuentos y fábulas. ¿Te das cuenta? Fábulas. Por eso si hoy agarramos el evangelio, y por supuesto no generalizo, porque hay hombres de Dios en toda parte que aman la palabra, que enseñan la palabra. Pero hermanos, en la mayoría hoy tenemos puras fábulas. Están tan distantes del evangelio de Cristo que un impío, si lee la Biblia, se da cuenta. Y un montón de gente que están dentro de la iglesia no percibe. Van tragantando todo, van absorbiendo todo. Entonces, entienda una verdad, volviendo a Balaam. Entienda una verdad, que lo espiritual no es lo mismo de lo sobrenatural. Y yo sé que muchos de acá ahora van a quemar las neuronas. ¿Cómo, hermano, lo espiritual no es como el sobrenatural? Sí, lo espiritual no es lo mismo que sobrenatural. Lo espiritual de Dios es relacionado al mundo del espíritu, que puede ser de Dios, que apunta a Dios, al fruto de Dios, a la voluntad de Dios y glorifica a Dios. Que de la misma forma puede apuntar exactamente al enemigo de Dios, porque Primera de Juan dice que en el mundo solo hay dos hijos. El Espíritu Santo puso en Primera de Juan, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Te gusta o no te gusta? Decida de los cuales eres. Entonces, si tú sos hijo de Dios, vas a reflejar la vida de Dios. Por más débil que sea, por más nuevo que sea, vas a anhelar a Dios, vas a desear a Dios, quieres escuchar la palabra de Dios y quieres caminar con Dios. Ahora, ¿qué pasa con lo sobrenatural? Lo sobrenatural, y eso es lo que confunde muchos de nosotros. ¡Ay! Él hace milagros. ¿Y quién te dice que el diablo no hace milagros? ¿Quién te dice? ¿A dónde leíste? ¿En qué Biblia leíste que el diablo no hace milagros? Justo en este sobrenatural, donde el hombre es engañado. Vaya a la India y ver que te dicen, el chamán le hizo no sé qué, lo sanó. ¿Quién te dice? El sobrenatural puede ser de Dios como puede ser del diablo. Y el cristiano no juzga por lo sobrenatural. El cristiano juzga por la vida que se lleva en Dios. El cristiano no juzga por las señales. El cristiano juzga por una vida que lleva el fruto de Dios y que muestra Dios en mi actitud, en mi pensamiento, en mi vida, en mi carácter. Y Mateo mismo nos dice Jesús. Jesús mismo está diciendo, ni todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios. ¿Qué hicieron estos? Sino el que hace.
el que hace la voluntad de Dios. Habla de fruto. Habla de vida transformada. Escuche que Jesús dice, en aquel día, en el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿en tu nombre profetizamos? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Y Jesús le dirá, ¡qué bueno! Vamos arriba, van a sentar en los tronos. Esto es lo que Jesús dice. Bueno, pero acá en la tierra, la gente mira a esa gente, ¡wow! Como mini Jesús. ¿Por qué? Y acá Jesús está diciendo. ¿Y cuál fue el dicho de Jesús? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús no dijo que no hicieron milagros. Y ojo, como iglesia creemos que Jesús sigue obrando milagros. Jesús sigue lo mismo. Pero los milagros se definen por la vida. Por la vida. Dios puede sanar a quien quiera. Pero no quiere decir porque quien sanó es de parte de Dios. Porque si no, ¿cómo engañan? Y ahí está el engaño. Por eso hoy tenemos shows por toda parte. ¿En nombre de qué? Hoy ya no se predica la palabra. Hoy todo es show y sanidad y sanidad. Y venga por eso, por prosperidad. ¿Pero por qué? Porque esto es lo que consume. Eso es lo que a la gente le gusta. Pero no se dan cuenta que el fin de ellos es la perdición. Es la perdición. Y eso Jesús mismo está diciéndolo. Por eso Jeremías dice, así dice el Señor Todopoderoso, no hagan caso de los que dicen los profetas, pues alientan en ustedes falsa esperanza, cuentan visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca del Señor. Desde la época pasada, desde el Antiguo Testamento, surgían los falsos profetas. Y ahí vemos a un Balaán que profetizó sobre el pueblo de Israel todo lo que realmente Dios había dicho. Y no era hijo de Dios, no era de parte de Dios. Zacarías dice, los ídolos hablan en engaño, los adivinos tienen sueños falsos, hablan de visiones engañosas, consuelan con fantasía, y el pueblo vaga con rebaño agobiando porque carece de pastor. Y hermano, hoy estamos llenos. El Señor me dice, siento de Dios, Dios me habló, y barbaridades. Y la lista sigue. Y tenemos todos los días esa realidad. Y cuando no se cumple, siempre hay una justificativa. Siempre hay una justificativa. Y las ovejas, boca abierta, no juzga. Siempre hay una justificativa. Y hermanos, nosotros con la palabra de Dios tenemos, Pedro dice, la palabra más segura. Tenemos la palabra más segura. Cuando alguien viene a decir, Dios me habló, Dios me dijo, que Dios puede hablarte. Te creo. Te creo porque Dios muchas veces me habló para mí. Pero ¿sabe para qué? Para mi edificación. Para mi edificación. No para salir a cantar, a contar. Mira, Dios me dijo, Dios me habló. Que Dios te habló. Gloria a Dios. Que sea para tu edificación. Que sea para tu crecimiento. Y siempre digo, no hay límite de la búsqueda de Dios. No hay límite para que tú busques a Dios. Pero ¿sabe qué? Para tu edificación. Pero cuando querés hablar, cuando querés decir, cuando querés anunciar, tenemos que anunciar la palabra de Dios. Y Pedro mismo la hizo. Pedro dijo, mira, fuimos al monte, vimos su gloria, escuchamos la voz de Dios, pero tenemos la palabra profética más segura. Entonces Pedro está diciendo, si vamos a hablar, si vamos a predicar, si vamos a anunciar, que sea la palabra de Dios, no mi experiencia. Porque Dios tiene respaldo sobre su palabra, no sobre tu experiencia, mi experiencia. Si tenés experiencia, gloria a Dios, que te lleva a glorificar a Cristo en tu vivir y en seguir sus enseñanzas. Y Apocalipsis 13:11 dice, para ver que lo falso también hace. Dice así, después vi otra bestia que subió de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace, ¿qué hace? Grandes señales.
grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña. ¿Hace para qué? Para engañar los moradores de la tierra. Entonces, como cristiano, hermano, nosotros nos vamos atrás de señales. El falso profeta siempre va a presentarte cosas que va a tocar tus emociones. Pero ¿a dónde nosotros estamos anclados? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Y esta, hermano, cada vez se torna menos enseñada como es dada por propio Dios. Es todo. Hoy la palabra de Dios hoy es pecado estudiar la Biblia. Es lo que el Espíritu me dice. Y hablan tanta babosera, pero hablan tanta babosera que empiezan en Japón y terminan en África. Todo en nombre del Espíritu. Y sale uno de la reunión, ¿de qué se habló hoy? No sabe decirte de qué se habló. Por tanto que sentí. Porque gritó y dijo y tocó en mis emociones y sentí. Y hermano, no estamos para sentir. No estamos para sentir, estamos para entender, comprender y aplicar a nuestras vidas la palabra de Dios. Vemos a Pablo en Hechos 16. Aconteció que mientras iba Pablo, nos salió al encuentro una muchacha, ¿con qué? Con espíritu de adivinación. ¿Y qué hizo con ese espíritu de adivinación? Levantó el cuerno, se apareció como diablo, tenía un garfo. ¿Qué hizo esa muchacha? Escuche lo que dijo. Y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: y estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quien os anuncian el camino de salvación. ¿Habló mal esa muchacha? Escuche, una pregunta. ¿Quién reprende a esa muchacha hoy? ¿Tú sabes qué hacen con esa muchacha hoy? La ponen en el púlpito como una corona. ¿Qué hizo esa muchacha? Habló la realidad. ¿Pero qué hizo Pablo? Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Y este se volvió y dijo al Espíritu. ¿Te das cuenta? Es decir, si nosotros analizamos lo que ella dijo, dijo la verdad. Eran hombres de Dios que estaban anunciando el camino de salvación. ¿Y por qué Pablo reprendió ese espíritu? Para hacernos entender, hermano, que ni todo que brilla es oro. Ni todo que dice cosas lindas es de Dios. ¿Y qué pasó con ella? Te mando en nombre de Jesús que salga de ella, y salió de ella en la misma hora. Pero viendo sus amos, etcétera, ¿qué pasó con Pablo? Y ahí Pablo tuvo que pagar el precio muy caro por hacer esto. Casi lo mataron. Ese es el precio de anunciar la verdad. Y Pablo no usó absolutamente anunciar de la verdad. El fin de los falsos profetas, hermano, es la condenación. Como leemos en Judas, y ese es el versículo que comenzamos, dice: hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Qué era el camino de Caín? Asesinos. Solo que hoy no son asesinos de carne. Hoy son asesinos de la fe. Hoy son asesinos de los ingenuos, de los débiles, de los fracos, engañándoles con falsas enseñanzas para seguir sus maquinaciones, y le sacan el cuero y la lana. Tuvimos una hermana acá que estuvo en una iglesia que le pedían la tarjeta de crédito. Y gente daba tarjeta de crédito. Pero da para entender esto. Da para comprender eso, da para llamar esto de iglesia. Y hermano, tan lleno lamentablemente eso. Pero dice así: hay de ellos. Y la palabra hay es una expresión de dolor, de lamento. Esperan ganar recompensa, pero serán echados lejos de la presencia de Dios por ser tropiezo a muchas vidas. Tendrán el mismo fin de Balaam. Tendrán el mismo fin de Balaam. La vida de Balaam nos revela cómo nace un profeta, un falso cristiano y un falso líder. Discúlpeme que voy a correr porque quiero terminar hoy. En el comienzo todos entran a la iglesia, parece que quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Qué pasó con Simón el Mago? Vio que Felipe estaba obrando grandemente en el principio de la iglesia. Dios obró grandemente. ¿Qué hizo?
A la pucha dijo, esto va a dar mucho más ganancia. ¿Qué hizo? Se convirtió. Se fue a Felipe. Me convierto y me bautizo. Y cuando vinieron los apóstoles, ¿qué hizo Simón el Mago? Cuando vio que por las manos de ellos había hecho, ¿qué hizo Simón el Mago? Dame este poder, la plata que voy a hacer con esto. Y lamentablemente, muchos están haciendo esa plata. Anda a ver el chamuco ahí de la iglesia ahí del lado, el palacio que tiene. Era un nabo, era empleado público, no tenía donde caer muerto. Hoy es uno de los hombres más ricos de Brasil. ¿A base de qué? ¿A base de qué? A base de mentira, de engaño, de falso evangelio, de manipulación, de promesas. Y hermanos, están llenos, están abarrotados. ¿Y qué le dice Pedro? El miércoles hablamos, tu plata perezca contigo. ¿Quién le diría hoy así? Bienvenido, venga, tú vas a ser un diácono. Vamos a ponerte como portero de recibir a todo mundo. ¿Por qué? ¿Qué visión tenés de conseguir revertir las cosas? Y así es. Pero ¿qué vemos? Vimos a Pedro, le digo, tu plata perezca contigo. Tu plata perezca contigo. Luego, ¿qué pasa con el falso profeta? Luego sus acciones revelan su falsa piedad. Es decir, un falso cristiano, un falso pastor, un falso líder, un falso profeta, hermanos, temprano o tarde va a revelar lo que él es. Temprano o tarde. Y ahí Pablo diciendo a Timoteo nos dice, tendrán apariencia de piedad. Pero ¿qué le falta? Su eficacia. ¿Y qué es la eficacia de la piedad? Una vida que refleja a Cristo. Una vida ausente totalmente de todo lo que Dios rechaza. Una vida que refleja una piedad totalmente enfocada para glorificar a Cristo, para honrar a Cristo. Un temor reverente de que un día estaré delante de Dios y prestaré cuenta. Entonces, por eso Pablo le dice, tendrán apariencia de piedad, negarán su eficacia, porque de estos son los que se meten en las casas, llevan cautivas a las mujercitas cargadas de pecados, y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así estos resisten ¿a qué? A la verdad. Tú no puedes llegar a ellos y decirle, vamos a sentar a ver lo que la Biblia dice. No aguantan. ¿Por qué? Porque ellos tergiversan la Biblia y ellos picotean la Biblia. Agarran un versículo de acá, lo sacan de su contexto y ponen lo que ellos quieren encima del contexto. Y las ovejas, amén. Habló la Biblia, lo dijo la Biblia, pero distorsionó totalmente el sentido de la Biblia. Por eso yo digo, hasta Bin Laden puede usar la Biblia y encontrar apoyo para sí. Si queremos hacer, y eso es lo que es eisegesis. Eisegesis es poner dentro de la Biblia lo que yo quiero. Exégesis, la enseñanza correcta, la interpretación de la Biblia. Yo voy a la Biblia y saco lo que Dios puso para mí. Y el falso profeta no le importa exégesis. ¿Por qué? Porque necesita mucho tiempo de estudiar. Entonces, ¿qué hace? Tengo una cosa, o sacarle plata a los hermanos, o qué sé yo, voy a hacer cosas. Uso un versículo y apoyo mi idea y la lanzo para que todos escuchen. Dicen, el hermano está apoyando la palabra de Dios. Por ejemplo, un versículo que todos conocen. No toque al ungido de Jehová. ¿Cuántos conocen ese versículo que está recontra ya desgastado? Y eso, hermano, estaba refiriendo a los reyes. A los reyes que Dios los elegía, ponía en la nación. No estaba eligiendo que a mí. Porque generalmente se usa para los líderes, para los pastores. Oh, no toquen en mí, no me juzgue. Escuche todo lo que digo, haga todo lo que mando. Porque la Biblia dice, no tocáis el ungido de Jehová. Entonces uno queda contra la espada. Traga todo, hace todo, cumple todo. Y pasan arrastrados gente que entrega todo lo que tiene. ¿En nombre de qué? No tocar el ungido de Jehová. Y así, hermanos, viven lamentablemente. Tercero, luego comienzan a manipular la palabra de Dios. Primero, entran como corderito, quieren hacer la voluntad de Dios. Segundo, comienzan a revelar su falsa piedad.
comienzan a mostrar lo que realmente son. Y lo tercero, comienzan a manipular la palabra de Dios. Y Pablo mismo dijo, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. No negociamos la palabra de Dios. No la traemos a nuestra manera, a nuestro deseo. No. Y ahí Pablo dice a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina que es la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. No sufrirán, que decir, no aguantan escuchar la enseñanza de la Biblia, sino que teniendo comezón en el oído se amontonarán maestros conforme sus propias concupiscencias. Y hermanos, estamos llenos de esto. Si sigo, no terminamos. Estamos llenos de esto. Donde lo que quieres oír, lo que quieres sentir, lo que quieres vivir, venga y escucha. Y hoy tenemos evangelio a todo color y sabor. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hay cada cosa que tú escuchas. No digas, escuche. No digas, ya escuchaste todo en el mundo evangélico. No digas, porque mañana vas a escuchar algo nuevo. Algo asombroso. Por eso cuando alguien a mí viene a hablarme mal de los cristianos, de los evangélicos, yo lo ayudo. Pero le digo, escuche, eso no es Jesús. Eso no es el camino de Jesús vino a formar. No te engañes que porque hay sinvergüenza usando el nombre de Dios te vas a salvar a ti. Esto no es el evangelio de Jesús. Entonces, no temamos, hermanos, no temamos. Y muchas veces, escuche, no defendamos lo indefendible. No defendamos lo indefendible. ¿Por qué? Porque es una realidad. Cuarto, intentan usar a Dios para sacar provecho. Generalmente, en toda la historia, hacen eso. Intentan usar a Dios para sacar provecho de sus propias avaricias, de sus propias estrategias. ¿Qué hizo Balaam? ¿Qué hizo Balaam? Mostró esa piedad. Lo que Dios me dice, yo voy a hacer. Wow, una vez, dos veces, tres veces. Y parece terminó la historia del íntegro. Pero ¿qué pasó después? Después, por tras del telón, fue y enseñó Balac a poner tropiezo en el pueblo de Dios. Donde llevó el pueblo de Dios a una vida de iniquidad. Murió de ellos 24,000 personas. Ese es el profeta. Entonces, el engaño es el evangelio de la prosperidad, donde todo gira en torno de lo material y terrenal. Hoy tenemos ya esta realidad. La manipulación que tienen. Chantajean a la gente con maldiciones. No obedece, no quieres hacer eso y va a tener maldición. No da tu diezmo, no da no sé qué, no da eso qué, no sabes lo que va a pasar. Y si llega a pinchar la rueda de tu auto, ¿viste? Te dije que iba a pasar. O si llega a enfermar y la gente le cree. Si llega a perder tu trabajo en un país donde el trabajo siempre es medio instable, digo, ¿viste? ¿Por qué no pusiste tu diezmo? Por eso perdiste tu trabajo. Si agarraste una enfermedad, ¿viste? Por eso estás así. Entonces manipulan a la gente. Y montones de gente, hermanos, tienen miedo. Tienen miedo. Y por supuesto, ahí está ese bendito versículo más usado en las iglesias. No generalizo. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación, toda me habéis robado. Y eso es la estrella de los manipuladores, de los falsos profetas. Usted sabe que ese día, sabe que un desgraciado, en nombre de Dios, de una iglesia multidinaria. Hermano, si yo le digo 10, 15 mil personas, créanme, quizás más. ¿Sabe lo que hizo? Imprimió su mano en un papel blanco y sacó 100 papel. Y dijo que Dios le dio que la mano del ungido, para quien la quiere, 1,500 reales, que son como 15,000 pesos, algo así. Y sabe, la gente corrió a comprar papel con la impresión del mano del chamuco. Es terrible. Es terrible. Y esas son las bendiciones. Y la gente vive esa realidad. Y ese es el falso evangelio. Ese es el falso evangelio, los falsos líderes que están abarrotando, que están se multiplicando de una forma impresionante. Quinto, quieren el camino espacioso porque no encuentran ganancias.
y el placer en el camino angosto de la renuncia, negación, entrega. Jesús dijo que el camino angosto, ¿por qué el camino es angosto? Porque vengo como soy, pero dejo de ser lo que soy. Vengo como soy y me muero. ¿Cuál fue el llamamiento de Jesús? El que quiera venir en pos de mí, négase a sí mismo, toma tu cruz y sígame. Sígame. Y ellos no quieren esto. La cruz de ellos es una afronta. Ellos hablan de la cruz, muestran la cruz, cuelgan la cruz, pero no quieren vivir la vida de la cruz. Entonces, ¿qué buscan? Por supuesto, quieren el camino espacioso. ¿Y qué hay en el camino espacioso? Todo lo que el hombre mundano, pecador, desea. Sin sacar la realidad de las cosas legítimas. Esperen que me entienden, que las cosas legítimas son legítimas y dignificadas por propio Dios. Pero cuando usan esto para hacer exactamente lo que Balaán hizo, como es dejar el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Peor, el cual amó el premio de la maldad. Balaán tenía delante de él dos cosas: ser fiel a Dios o tantos regalos, tantas promesas, y Balaán amó el premio de la maldad. Y el premio de la maldad era hacer exactamente lo que Balac quiere: maldecir el pueblo de Dios. Y esos falsos profetas, hermanos, es lo que están haciendo. Maldicen al pueblo de Dios. Maldicen al pueblo de Dios. Por eso hoy hablar de iglesia, tenemos que explicar 1000 veces. Lo que hay de líderes llenando iglesias, si es que se puede llamar de iglesias, con estas características que difaman el camino de la verdad y ahuyentan la gente de conocer el evangelio. Y Pedro dice, muchos seguirán sus disilusiones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Hoy muchos cristianos, hermanos, no son nada más que mercadería. Las iglesias, en muchas iglesias hoy, las iglesias son comercio. Los pastores, los líderes, sin generalizar, son empresarios. Y ahí anda a ver sus vidas. En muchos casos vienen nabos, no tienen nada y en poco tiempo ya quieren andar con el último auto. ¿En nombre de qué? En nombre de la fe y la bendición de Dios. Mentira. En nombre de manipulación, engaño y mentira en nombre de Dios. Los Balaán, hermano, los Balaán de toda la historia comienzan con lo que dijo Pedro. Los Balaán, los falsos profetas, los falsos líderes, comienzan con lo que dijo Pedro en 2:15. ¿Qué hacen? Dejan el camino recto y se extravían siguiendo el camino de Balaam. Hay un camino. Jesús dijo, yo soy el camino. No hay dos. No hay dos. Hay solo un camino y el camino es Cristo. El camino es la verdad de Cristo. Y los que siguen, los Balaam, lo primero que hacen es se extravían del camino recto, del camino de la verdad, del camino que apunta a la salvación, a la transformación del carácter y de la vida del ser humano. La causa de su extravío nos la reveló Judas en su carta, el amor al lucro del error de Balaam. Es decir, ¿por qué se extravían? Porque sus corazones comienzan a enfocarse en lo material, en lo terrenal y en lo temporal. En otras palabras, el poder. El poder. Y hermano, todos creo que hemos visto personas que vienen tan corderitos que quieren servir al Señor y en poco tiempo, y uno dice, a la pocha, ¿qué pasó con esa persona? ¿Qué pasó? Se extravió. ¿Por qué? Porque se fue revelado su corazón amando el lucro de la plata, no el evangelio de la gracia de Dios. ¿Es malo, hermano, prosperar? No, no es malo prosperar. Malo usar el evangelio para sacar ventaja y hacer mi propio reino. Eso sí es malo. Quiero enriquecer, como dije en el otro video, quien quiere enriquecer, quien quiere que trabaje en su propio trabajo, que crezca y maravillosamente digno. Pero no usando la palabra de Dios, manipulando la gente para su merced. Pero lo más terrible es lo que nos revela Juan en Apocalipsis a la iglesia de Pérgamo. La culminación de Balaam es tornarse doctrina
su maldad en medio del pueblo de Dios. Es decir, no es solo extravío del camino, no solo el amor al lucro, sino tornarse una doctrina en medio de la iglesia. Y eso es lo que pasó en la iglesia de Pérgamo. Que Dios le dijo, que Jesús le dijo por la boca de Juan, tengo contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de ¿qué? De Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Esta es la iglesia de Pérgamo. Entonces, el error, el desvío, el extravío, se termina ¿qué? En doctrina. Y acá vemos la iglesia de Pérgamo, ya tiene la doctrina de Balaam. Que Jesús mismo dijo, tengo contra ti. ¿Y qué hacían? ¿Cuál es el objetivo de la doctrina de Balaam? Es traer maldición, llevando al pueblo de Dios a cometer iniquidad por medio de falsa enseñanza. Y eso es lo que fue en Números, la historia de Balaam con el pueblo de Dios. ¿Qué le dijo Balaam a Balac? Mira, ese pueblo no puede ser maldecido, pero ¿sabe qué? Ellos pueden automaldecirse. Llevarles la morochita y la rubita, que le hacen una sonrisa, que le llevan una torta frita y lo que sea, y que hacen amistad con ellos y que disfrutan y que gozan con ellos, y después los traen, y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel, los llevaron a sus campos y no solo durmieron con ellos, sino comenzaron a adorar a Baal Peor, el ídolo de los moabitas. La ira de Dios se encendió contra Israel y mató 24,000 de su propio pueblo. Entonces Balaam, hermano, siempre va a querer crear una doctrina que te lleva a ¿qué? A cometer errores y alejarte del propio Dios. ¿Y qué es el tropiezo? Tropiezo es poner trampa, medio de caer, medio de pecar, o un cebo de carnada para ser atrapado. Y esa es la doctrina de Balaam. Es poner trampa en medio del pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que distancien de Dios, para que cometen el pecado y el error de Dios. Y Pérgamo, hermano, a donde Dios mandó el mensaje, era una iglesia de gentiles. Muchos se convertían, venían del paganismo, se convertían, pero ¿qué traían con ellos? Traían con ellos sus propias costumbres, sus propias formas de religión. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Cuáles eran sus pecados? Los mismos que nosotros vemos en el libro de Números. Primero, la participación de los banquetes paganos. Segundo, la inmoralidad sexual. Tercero, la idolatría. Es decir, en otras palabras, el liberalismo y el humanismo y el modernismo, la causa principal que están llevando las iglesias a la doctrina de Balaam. Esto es exactamente, hermanos, lo que está llevando a la iglesia para que se autodestruye de dentro para adelante, de dentro para afuera. Mientras que Dios nos manda de no améis al mundo. Mientras que Dios nos dice no améis al mundo, muchas iglesias ya son el mundo, viven en el mundo y ya están consumidos totalmente por el mundo, por el sistema del mundo, por la vida del mundo, por la costumbre del mundo. Hermano, la iglesia debe adaptarse en parte a la cultura. Sí, en parte a la cultura. Podemos usar la tecnología, podemos usar las cosas que nos facilitan la vida, pero la iglesia no está llamada para ser absorbida por la cultura. No. Nuestra cultura es vivir los principios de Dios y andar en los caminos de Dios. Absolutamente. No podemos hacer eso. La adoración no puede ser un show. La doctrina de Balaam hoy ha cambiado todo dentro de la iglesia. Tú entras en una iglesia, tú no sabes si es un lugar de baile o si es un lugar de adoración. Y ahora está la famosa moda, todo negro, luces solamente para el predicador y por supuesto aparecen las luces roja, amarilla, verde, azul por toda parte. Y uno mira, no sabe si es un lugar de baile, de prostitución o un lugar de adoración. Es decir, Jesús vino a decir, yo soy la luz. Y hoy para que la propaganda salga bien, hacemos todo ¿para qué? Para que la iglesia parece todo como el mundo. Por eso mucha gente entra en la iglesia, no sabe si está en la iglesia o está en un boliche. ¿Por qué? Porque ni el mensaje es de cristocéntrico,
Ni la adoración es cristocéntrico. La adoración es apunta a ti, es humanista. Yo. El mensaje es para ti. Y Cristo nada. Y por supuesto, viene por último la buena ofrenda. La Biblia, hermanos, se ha desaparecido del púlpito. Solo hay mensajes motivacionales para hombres carnales. La iglesia es casa de Dios, no es un boliche generando un perfecto escenario para la propaganda que salga perfecta. A uno le dije, pero esto no parece un lugar de baile. Me dije, no, lo que pasa es que para que salga la imagen correcta. Digo, Jesús vino a morir para que mi imagen salga de Hollywood, por el amor de Dios. Es locura. ¿Se dan cuenta cómo Balaán, la doctrina de Balaán, cada vez se va denigrando dentro de la iglesia de Cristo? Es casa de oración, no es casa de tropiezo y profanación. El sexo, la doctrina de Balaán es el sexo. Fue lo que pasó en Números con Balaán. Llevó las moabitas, ¿para qué? Para que el pueblo de Dios cometieran pecado con eso sexual. Entonces hoy el sexo en medio de la iglesia, hermanos, es normal. No generalizo, pero es normal. Hoy, ¿quién predica sobre toquetear, sobre manosear? ¿Quién predica eso? Hay iglesias que predican esto, sí, pero no generalizo. Pero en su mayoría, hermano, hoy es una vergüenza si tú le dices a un joven que tiene 23, 24, 25 años, soy virgen y estoy me guardando para mi esposa o para mi esposo. Hoy en muchos lugares, ¡ay! Hoy se ríen de ti si tú no tenés novio o novia, tenés 20 años, no tenés novia, se ríen de ti. Y hermano, eso es la doctrina de Balaán, empujar a la gente, ¿para qué? Para que vivan al mundo, para que caigan, para que tengan el tropiezo. Y eso muchas veces lo hacen de los púlpitos. De los púlpitos, lamentablemente. Mujeres que usurpan el rol de pastor y suben al púlpito, parecen más muñecas. Parecen más muñecas, y lo digo porque no hay ni un lugar en la Biblia que hay lugar para pastora. No hay. El ministerio pastoral y ancianos es para los hombres. ¿Es mejor el hombre que la mujer? No es mejor. Es designación de Dios. Eso es usurpar, como usurpan tantas otras cosas. Por eso no importa lo que dice la Biblia hoy. La doctrina de Balaam no importa lo que dice la Biblia. Importa el consumismo. Importa, bueno, el feminismo afuera. Bueno, entonces no queremos tener feminismo acá adentro. La iglesia de Cristo no hay ni feminismo ni machismo. Hay hombres que temen a Dios, que viven en santidad para agradar y adorar a Dios y seguir su palabra como Él la ha puesto. Y esto es, y suben, hermanos, Dios mío, a veces mirás unos, Dios mío, son tentaciones. Porque entran, que Dios me perdone, hasta el ombligo se ve. Se visten de una forma, y no estoy hablando, pero sí, una hija de Dios o un hijo de Dios debe vestir con pudor. No estoy hablando de legalismo, sino un hijo de Dios tiene que vestir de pudor. Suben al púlpito, parecen muñecas, parece desfile de moda. La idolatría, ni que hablar. Esta es la doctrina de Balaán, la idolatría. ¿Cuántos pastores, hermanos, son idolatrados? Que su palabra es santa. Y hay gente que más teme al pastor y al líder que a Dios. Esa es la verdad. Hay gente que más teme al líder que a Dios. ¿Y esto qué es? Idolatría. Los cantores. Vienen los cantores y mirad juventudes, multitudes y multitudes de juventudes con gritos y desmayos. Todo para tocar aquí a un baboso, mundano, inconvertido. Para eso Dios nos llamó. Para eso Dios nos llamó. Jesús, que vino en forma de hombre, hermano, se humilló a sí mismo. Jesús, que vino en forma de hombre, no quiso ser exaltado por los hombres. Sino dijo, mira, el que quiere ser mayor de ustedes, que sea el servidor. ¿Qué somos? Pedazos de tierra, de querer la fama. Ahora te dan el Grammy. Un cantor, imagínate, un cantor le da un Grammy, que es decir, un premio. Ahora yo pregunto, ¿cómo ganó el premio si está cantando para Dios? Es decir, si yo estoy cantando para Dios,
¿cómo vas a tú juzgar lo que voy a cantar? Si mi canto no es para ti. Es que una vez una hermana, después que terminó la reunión, vino y me dijo, sí, la alabanza está más o menos. Y le dije, no es para ti la alabanza, es para Dios. No es para ti. Podía haber venido, hermano, mira, un consejo y hubiera aceptado, pero con la prepotencia que vino le contesté de la misma forma que la alabanza no es para los hombres, es para Cristo. Cantamos para Cristo, entonces si yo estoy cantando para Cristo, ¿cómo ella puede ganar el premio? ¿Te das cuenta? Copiando el mundo en toda su forma de ser, vanagloriándose en los hombres y no en Cristo. Y eso es, hermano, algo terrible. El Señor nos ha alertado una y otra vez, hermano, del engaño que el enemigo hará para llevar las almas al error y a la destrucción eterna, usando pastores, ancianos, cantores y lobos en vestimenta de oveja, disfrazados, bien como es la estrategia de la serpiente. Tal cual. Ya en la época de Pablo comenzaron a surgir, por medio del Espíritu Santo, nos reveló quién son. Es decir, ¿quién son esos falsos profetas, esos falsos? Pablo mismo lo dijo. Y estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Esos que traen esa característica en sus vidas son obreros fraudulentos, que son mentirosos, sinvergüenzas, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y claro, por supuesto, te traiga la Biblia así, y tú lo miras, ay, que parece santo. Y así como miramos, que disfrazan apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza en ángel de luz. Entonces, hermano, tengamos discernimiento. Tengamos discernimiento, que no sean las cosas, que no sean las palabras, que no sean la manipulación que lleva a nuestro corazón, sino una vida que realmente refleja a Cristo. Así que no extrañamos si también sus ministros, sus pastores, sus líderes se disfrazan de ministros de justicia cuyo fin es conforme a sus obras. Es decir, Satanás, en otras palabras, Satanás va a levantar pastores y obreros que tienen toda una apariencia de piedad, que tiene una Biblia que te dice soy evangélico, que te habla de Dios, bendiciones, hermano querido, pero ¿sabe qué? El fin, la esencia de su vida es exactamente lo opuesto a la enseñanza y a la verdad de Cristo. La trayectoria de Balaam comienza con el error por el amor al lucro. ¿Cómo se forma un falso profeta? ¿Cómo se cría un falso líder? Primero cometo el error de ir al amor al lucro. Cuando comienzan con esto, ahí ya te das cuenta. Después esto los lleva a extraviarse del camino verdadero. Y por supuesto, el perverso corazón se desude por el error del lucro, se extravia, cría falsas doctrinas que llevan a quien lo siguen a sacar su mirada de Dios y ponerla en los ídolos. El fin de los que siguen los principios de Balaam tendrán el mismo fin de propio Balaam. Creo que terminé ahí. No. ¿Cuál es la única arma del cristiano? ¿Cuál es la única arma del cristiano, hermano? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios contra los falsos pastores, los falsos obreros. Es la palabra de Dios. Por eso el cristiano tiene que conocer la palabra de Dios. Porque ¿cómo juzgo? ¿Cómo sé que un billete es falso? Conociendo el billete verdadero. Por eso el cristiano necesita afinar sus oídos para conocer la verdad de Dios. Y hermano, escuche, que Dios nos dé la gracia para que, y lo digo porque eso va a ir al aire, y eso va a ir al aire, que ojalá que la palabra de Dios vuelva a los púlpitos. ¿Sabe lo que hizo Roma? Roma inventó un altar, con su decadencia, inventó un altar. Y en el altar, ¿qué pasó? Sacaron la palabra de Dios. Sacaron la palabra de Dios, apareció el papa y la mamá y la tía y el tío, la tradición y el santo fulano, beltrano, ciclano. ¿Qué pasó con la reforma? ¿Qué hizo la reforma? La reforma puso púlpito. ¿Y qué puso en el púlpito? La palabra de Dios. La palabra de Dios.
La reforma fue Dios llevando su pueblo de vuelta a la verdad. ¿Por qué? Porque Roma había alejado totalmente de la verdad. ¿Y qué hicieron? Hicieron como Balaán. Trajeron todos los beneficios para ellos. Que llegaban al punto, decía, cuando tus monedas tocan en el cajón, almas del purgatorio se van para el cielo. Imagínate tanta barbaridad y invención que Roma inventó. Pero no te asombres que la invención hoy en el mundo evangélico es tanto cuanto la iglesia romana. ¿Qué hizo la reforma? La reforma trajo de vuelta la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que está pasando hoy? Hoy las iglesias están sacando la palabra de Dios. Están cambiando la verdad de Dios. Están llevando simplemente lo que los oídos quieren oír. Están llevando solamente palabras motivacional, palabras que te hacen sentir bien. Palabras, ya no hay estudio bíblico. Ya la Biblia está desapareciendo de los púlpitos. Entonces, hermano, que como cristianos, que Dios nos bendiga, que podamos volver a la palabra de Dios y abrazarla para que podamos ser luz en medio de un mundo que cada vez yace en profundas tinieblas. Pensé que era mucho más, pero gracias a Dios llegué a ver. Que Dios nos ayude, hermanos. ¿Cómo se hace un falso profeta? Apartándose de la verdad. ¿Cómo se hace un falso profeta? Llevar el corazón y ser guiado por tu propio corazón. Por eso en esta mañana, por supuesto, no voy a dirigirme a falsos profetas, voy a dirigirme a ti. ¿Cómo está tu corazón con Dios? ¿Cómo está tu corazón con Dios? ¿Realmente tu corazón palpita por Dios? ¿Realmente tu corazón anhela la palabra de Dios? ¿Realmente deseas como Cristo en tu mente tener la arma más poderosa que tenemos? ¿Cuál fue la arma más poderosa de Cristo en su tentación? Está escrito. En un mundo donde atan, desatan, amarran, Cristo, ¿cómo venció al enemigo Cristo? Está escrito. ¿Cuál es tu victoria y mi victoria? Está escrito. Y hermano, es tiempo de revestirnos realmente con la espada del Espíritu. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo cristiano cada vez más distante de la verdad de Dios. Que Dios nos bendiga en esta mañana y que podamos como cristianos alinear nuestro corazón a Dios. Porque esto es lo que miramos, no es solo de falso profeta. Eso puede ser de falso cristiano, de personas que vienen a Cristo, en lugar de abrazar a Cristo, el Evangelio de Cristo, y vivir rendidos a Cristo, comienzan exactamente a usar a Cristo, a querer los beneficios de Cristo y no seguir a Cristo. Y no quiero que mal me interpretes, porque Dios quiere que tú trabajes, que tú te esfuerces, que tú prosperes, si Él quiere que tú prosperes o no, eso ya es un problema tuyo. Pero el mensaje central del Evangelio es salvar tu alma. Salvar tu alma, llevarte a la vida eterna y hacerte caminar, sea rico o pobre, sea estudioso o analfabeto, caminar en pos de Cristo por medio de la verdad de Dios. Que así sea, hermanos. Levantemos y oremos